Hola, muy buenas, bienvenidos a todos, compartir una entrevista más aquí en Nueva Manera Televisión con una gran persona como es Sergio Marina, que acaba de publicar este libro. Lleva un tiempecito publicado, ahora va a publicar uno próximamente en el mes de enero, que lo tendremos pronto aquí también, pero de momento hoy nos vamos a centrar en este libro que se llama Vivir sin sufrimiento, ¿no? Publicado por la editorial Sirio, prólogo de Emilio Carrillo, nada más y nada menos, un gran amigo en común que tenemos. Y Sergio Marina, quiero presentarlo brevemente, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, ha cursado estudios superiores en Dirección de Empresas, Marketing y Desarrollo Personal. Es conferenciante internacional, profesor de espiritualidad en másteres, talleres y retiros, además de escritor de los 3 libros Vivir sin sufrimiento, que es este que veis aquí, Del miedo a la libertad y Educar conscientemente, nada más y nada menos, 3 libros con unos títulos magníficos y maravillosos. Sergio. ¿Qué tal, Francisco? Un honor y un placer estar en esta santa casa y compartir contigo y en este proyecto. Que no sea la última, ¿eh? Seguro que no será la última. Seguro que no será la última. Y contento y feliz de participar en este proyecto consciente, necesario y valiente en estos tiempos que corren. O sea que enhorabuena y muchísimas gracias, Francisco, de corazón. Has publicado 3 libros maravillosos y nos vamos a centrar en uno porque si no, no nos daría tiempo. Sergio, yo elegí este porque hay mucho sufrimiento actualmente. Estamos también pasando por una época difícil con la salud en general, a nivel mundial, ¿no? Por lo que hemos pasado. Yo creo que estamos sufriendo demasiado y vamos a ver si podemos verlo desde otra perspectiva, desde otra forma, desde otro sitio diferente a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sergio. Sí, así es, Francisco. Al final, evidentemente, cuando yo publico esta obra, el viaje lo hago conmigo mismo, ¿no? Y de alguna manera yo, en un viaje personal, generado por diferentes circunstancias que llegan a mi vida, y bueno, el detonante, como siempre hay algo, ¿no? Que el alma elige una forma de agitarnos consciencialmente. En mi caso fue a través de la salud. Entonces yo me di cuenta que mi vida, en el momento vital en el que andaba, algo no funcionaba, ¿no? A pesar de que lo material seguramente estaba en ese momento cubierto y mi forma de vida, sin darme cuenta, estaba muy orientada ya a lo externo, yo interiormente había algo que sabía que no funcionaba bien. Es decir, no percibía con nitidez cuál era mi sentido de vida, cuál era el rumbo existencial al que tenía que seguir. Y me cansé ya de decirle a la vida, quiero seguir sufriendo, ¿no? Es decir, sin darme cuenta entraba siempre en patrones de sufrimiento. Entonces, bueno, a través de un trabajo interno, poco a poco, y empezar a darme cuenta, a descubrir, a reconectar, pues mi caminito traté de que se pudiera plasmar para ayudar también, en la medida que en mí había sumado en mi vida, poder sumar en la vida también de otras personas, ¿no? De comprender la naturaleza real del sufrimiento humano, qué diferencias hay, si es que las hay, entre lo que es el dolor que en un momento dado va a llegar a nuestras vidas, ineludiblemente e inevitablemente, no lo vamos a poder evitar, sea el dolor físico, por algún contratiempo de salud, sea por la pérdida de un ser querido, sea por, en fin, a veces pues, un suceso laboral. Vamos a tener episodios de esa magnitud y no los vamos a poder esquivar, es decir, forma parte de nuestro periplo vital. Aquí el tema está no en el dolor que vivimos y que va a llegar, sino en la forma en la que podemos relacionarnos con ese dolor para que no se convierta en sufrimiento. Ni se incruste tampoco, ¿no, Sergio? Efectivamente, Francisco. Al final, en muchas ocasiones se incrusta ese dolor. Claro, sí, se somatiza. Al final el dolor, cuando lo perpetuamos en el tiempo, porque no conocemos las herramientas a veces necesarias, porque seguimos dando vueltas y buscando explicaciones a algo que de alguna manera desde el lugar que se creó no podemos resolverlo, sobre todo desde el ámbito mental, ¿no? Que la mente trata siempre... Lo alimentamos además, Sergio. Efectivamente, es decir, nos quedamos como si dijéramos en las consecuencias, sin ir a las causas y observar dónde está el origen de eso que nos está generando ese dolor y ese sufrimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces ahí lo que trato de invitar de una forma evidentemente lo más noble posible, honesta, es ver lo que los grandes maestros de sabiduría, los grandes seres humanos, hombres y mujeres de todas las épocas, nos han regalado, nos han compartido acerca del sufrimiento, ¿no? De qué manera
podemos de una vez por todas comprender la naturaleza real del sufrimiento, por qué sufrimos, cuáles son esas causas y cuáles son las herramientas que tenemos a disposición como seres humanos para evidentemente salir de ese sufrimiento, ¿no? Y ahí, sin lugar a dudas, hay un consenso claro, es decir, ahí no hay atajos para salir del sufrimiento. Curiosamente, la salida está dentro de uno mismo. Curiosamente, la analogía parece redundante, pero es real. Para salir del sufrimiento, la salida se encuentra dentro de nosotros. El sendero y el camino está dentro de uno. Efectivamente, siempre. No hay que buscar fuera, sino dentro siempre. Claro, buscamos fuera porque cuando sufrimos, el origen de nuestro sufrimiento inconsciente es el habernos identificado y aferrado en el personaje que creemos que somos. Es decir, este Sergio con este ropaje, este pelo, esta etiqueta, esta presentación tan cariñosa y amable que has tenido conmigo, bien, eso es apariencia en definitiva, eso forma parte del envoltorio, de lo externo, te diría de lo efímero. Lo verdadero, lo profundo y real está mucho más allá de eso que aparentemente nos fascina y le fascina a nuestro personaje. El sentirse reconocido, el sentirse halagado, ¿verdad? El sentirse que tiene ciertos elementos materiales, que los acumula, que los posee de alguna manera. Bien, desde esa posición de vida, donde lamentablemente hay una gran parte de la humanidad que todavía está anclada a eso, en esa 3D. Claro, a esa forma de vivir la vida, pues evidentemente, ineludiblemente, lleva consigo el que yo me identifico con algo que no es real, el que crea en los problemas. Es decir, yo al identificarme con este personaje, creo que la vida pues existe el bien y el mal, existe el sufrimiento ineludiblemente, no puedo ser feliz, que para serlo necesito algo externo que me dé ese estado, creo problemas, creo en el tiempo, por eso vamos como vamos, corriendo, malviviendo de alguna manera. Bien, pues todos esos elementos hacen que yo de alguna manera me desubique de lo que verdaderamente soy, ¿no? De mi esencia primigenia, de mi naturaleza espiritual, e invierto la ecuación. Es decir, creo que sí puedo ser un personaje físico de vez en cuando viviendo alguna experiencia espiritual. Claro, cuando es todo lo contrario, es decir, yo soy un ser espiritual, evidentemente todo en la existencia se mueve en esos patrones y estoy viviendo una experiencia física terrenal pasajera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la llave para comprender todo esto? La que siempre nos regalaron los grandes maestros, es decir, conócete bien. El conocimiento de uno mismo. Lo que había en Grecia, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Conócete a ti mismo, ¿no? Claro, en el frontispicio, ¿no? de ese templo que se gestó en honor a Apolo, pues lo que indicaba era claramente, ¿no? Conócete a ti mismo, hombre, ¿no? Y de esa forma conocerás a Dios y conocerás al universo entero. Es decir, nosotros como microcosmos que somos, cuando nos conocemos bien y en profundidad, tenemos la capacidad por analogía, es decir, por ese principio alquímico y hermético de correspondencia, que conociéndome yo, evidentemente puedo conocer la realidad que me rodea, puedo conocer el universo en definitiva. Cómo es arriba es abajo, ¿no? Cómo es arriba es abajo. Los grandes sabios, dice la leyenda también, Sergio, ¿no? Que decían, ¿dónde nos esconderemos este conocimiento, no? Nos esconderemos bajo el mar, no, que lo encontrarán, debajo de la tierra excavarán, ¿no? Claro. ¿Dónde podemos esconderlo? Dentro de uno mismo, ¿no? Así que aquí nadie se le ocurrirá buscarlo. Así es. Así ¿no? es. Y así lo hicieron, ¿no? Así es. De hecho, la sabiduría perenne, la sabiduría eterna, siempre ha ido en esa dimensión, en la dimensión interna, ¿no? Es decir, de qué manera uno, pues con su excelsa sabiduría, porque todos de alguna manera, al atesorar esa dimensión interna, esa dimensión álmico-espiritual, atesoramos una sabiduría inmanente e inherente que dista mucho del conocimiento. Es decir, estamos en una era donde incluso hay exceso de conocimiento, pero no confundirlo con la sabiduría. La sabiduría es un proceso mucho más álmico, es un proceso de integración de las experiencias. Interiorización, sobre todo. De interiorización, efectivamente. Es decir, yo puedo tener mucha información, mucho conocimiento, pero no practicar, no plasmar la sabiduría en mi cotidianidad. No sirve con leerme el libro, Sergio, ¿no? Claro. Aprenderlo de memoria, pero luego no aplicar nada de nada, ¿no? Claro, porque y mis áreas de mi vida que estén descubiertas, ¿no? Claro, efectivamente, porque
La vida nos enseña en cada momento que donde tenemos la experiencia terrenal, es decir, donde cada día vamos y vivimos la experiencia humana, ahí tenemos el verdadero aprendizaje de nuestras vidas. Ahí está la clave consciencial para seguir creciendo y evolucionando. Sí que es verdad que hay encarnaciones a veces que elegimos de forma voluntaria pues retirarnos en los Himalayas, pues vestirnos como lamas tibetanos, bien, pero eso son encarnaciones puntuales, donde jugamos, donde tenemos un papel fundamental, son en encarnaciones donde pues elegimos pues una determinada familia, donde hay un entorno donde a veces se crea un núcleo familiar, donde tenemos una profesión. Es ahí donde tenemos las herramientas para realmente gestar nuestro proceso consciencial y evolutivo en la cotidianidad. No lo podemos olvidar, ¿no? Que es aquí donde realmente podemos sacarle mucho jugo a la experiencia terrenal y evidentemente es un jugo que tenemos que exprimirlo álmicamente para que nuestra alma, que únicamente se alimenta de experiencias de alta vibración, es decir, el alma crece, se expande a medida que yo voy dándole experiencias de alto voltaje, ¿no? Consciencialmente hablando, es ahí donde yo puedo ir creciendo, ¿no? A medida evidentemente que me alineo con mi propósito de vida, porque hemos encarnado con una misión, con un propósito vital. Entonces el alma, evidentemente que es el recurso que nosotros tenemos más directo para decirnos, oye, estás en el camino, te estás desviando, ahí es donde tenemos que reconectar, ¿no? Y tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos para realmente ponernos al servicio del alma, que es el servicio de la vida, ¿no? En definitiva, yo soy el camino, la verdad y la vida, como decía el Maestro Cristo Jesús, ¿no? Por tanto, ¿de qué manera podemos ir hacia adentro, comprender bien lo que somos? Es decir, somos un ser espiritual, seres espirituales viviendo algo terrenal. Dentro de nuestra dimensión espiritual lo conforman una tríada superior, pero evidentemente esa tríada superior necesita una serie de vehículos conscienciales para vivir esa experiencia física. Entonces, ¿cuáles son esos vehículos? Pues nuestro cuerpo físico, nuestro doble etérico cuerpo energético, nuestro ámbito emocional o astral y nuestro cuerpo mental inferior. Esa es la personalidad asociada que elige, en este caso, el alma para vivir la experiencia. Y los grandes sabios para que nos han compartido para salir de una vez por todas de ese sufrimiento, muy sencillo, pues conócete bien y conoce bien esos cuerpos, conoce bien esos vehículos y ponlos a tu servicio. A tu servicio. Ahí está, ¿no? Entonces ese es un poquito el objetivo de esta obra, de dar herramientas prácticas, sencillas, claras, para manifestar en nuestra cotidianidad precisamente eso. ¿Qué podemos hacer con el cuerpo físico? ¿Qué podemos hacer con nuestro ámbito energético? ¿Qué podemos hacer para equilibrar, armonizar, sutilizar el ámbito emocional y evidentemente el ámbito mental concreto? Y de qué manera podemos apuntar como seres humanos un poco más hacia arriba, no quedarnos tanto en la densidad de la materia, ¿no? Es decir, de qué manera yo puedo ir subiendo a los planos superiores a través de qué, a través del cuerpo causal, que ya forma parte de nuestra divinidad. ¿Y cómo llegamos al cuerpo causal? ¿Cómo llegamos a nuestra alma? ¿Cómo llegamos? A través de los procesos mentales superiores. Es decir, nuestra mente, Francisco, opera como en dos direcciones distintas. Por un lado tenemos el cuerpo mental concreto, que son, lo podemos identificar, son esos pensamientos que en la cotidianidad aparecen. Dice la ciencia, más de 60.000 pensamientos diarios, más de un 97% de esos pensamientos son inconscientes, es decir, los pensamientos nos piensan, de alguna manera nos piensan, y un 3%, cada vez menos, de procesos conscientes, es decir, de darnos cuenta de que estamos experimentando algo. Es decir, por ejemplo, si ahora tú y yo estamos conversando, pues estamos poniendo conciencia, estamos conscientes de lo que tú me compartes, ¿no? Estamos presentes, estamos anclados, y ahí se ejerce un proceso de atención consciente, de escucha consciente, etc. Ahí sí que la conciencia está presente, por eso estamos percibiendo claramente lo que está
aconteciendo. Pero si vamos a la calle, Sergio, salimos a la calle, empezamos a caminar, claro, ahí ya nos invadiría, digamos, esos pensamientos. Efectivamente, que no son nuestros. Claro, esos pensamientos, cuando yo pierdo el control de la atención sobre mí mismo, lo que hace el pensamiento rápidamente es desviarse, es decir, la atención se desvía de alguna manera y el pensamiento toma las riendas. Y ese pensamiento, que evidentemente pues una gran parte diría yo que no son nuestros, captamos el wifi del inconsciente colectivo y ahí pues llega de todo, ¿no? Efectivamente, si en el inconsciente colectivo en estos momentos hay pensamientos de tristeza, pensamientos de tensión, pensamientos de miedo, pues captamos de alguna manera esos pensamientos de esa frecuencia vibracional y los hacemos nuestros. De hecho, muchas veces nos pasa, ¿no?, que llega un pensamiento y dices, ¿cómo puedo yo pensar esta magnitud, ¿no? esta barbaridad? Porque, ¿no?, está en el ambiente. Claro, porque ese pensamiento está en el pensamiento ya más etéreo, ¿no?, de ese inconsciente colectivo, y sin darnos cuenta, al no estar conscientes y presentes, nos anclamos a ese tipo de ¿Cuántas personas han estado, ¿no?, viendo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, ¿no?, de Rusia? Sí. Ese dolor queda impregnado. Sí. Si tú miras muchas noticias o estás muy pendiente de esa guerra, así es, te estás impregnando y viviendo esa experiencia, que no es tuya. Así es, ¿no? Hacemos nuestro sobre y todo... digo la guerra como otras cosas, como cualquier otra cosa. De hecho, fíjate que el sistema, por decirlo de alguna manera, sabe muy bien y conoce muy bien los grandes mecanismos de manipulación de la psique. Son grandes conocedores, es decir, saben cómo se puede generar sugestión fácilmente. Y de hecho el miedo, que es la frecuencia, o sea, es la emoción más densa que existe, cuya frecuencia vibracional apunta entre 0,1 y 0,2 hercios. Es decir, eso hace que solo con que un ser humano salga a la calle con miedo, la explosión, la expansión y contaminación de ese miedo es enorme. Es decir, de hecho, tienes que estar muy consciente muchas veces, porque si compartes en algún momento dado con personas que por su situación, por lo que sea, porque están en otro proceso consciencial, y hay que respetarlo evidentemente, esto no es de ser mejores, peores, dormidos, despiertos, todo eso es ego espiritual. Hay que amarlos a todos. Efectivamente, Sergio. Es decir, hay que aprender de todo ello y hay que tener mucha humildad nosotros como seres humanos para percibir que no somos ni más y tampoco somos menos, solo estamos aprendiendo, expandiendo nuestra conciencia. Pero en esos momentos, cuando compartimos o estamos con personas que por su proceso consciencial y estado en conciencia están vibrando en frecuencias sumamente densas, sumamente ancladas a ese miedo, a esa tristeza, pues hay que estar muy presentes, muy atentos. Darles la mano, ¿no? Claro, Sergio, porque rápidamente podemos desviarnos hacia esas vibraciones, ¿no? Podemos anclarnos también sin darnos cuenta a esos estados que son muy magnéticos, nos atrapan fácilmente. De hecho, te diría que en estos momentos que está transitando la humanidad, hay que estar tan presente y tan atento a eso precisamente, a no ceder nuestro poder personal, nuestra energía, nuestra vitalidad a esas energías densas que están ahí en el entorno, que están en el ambiente, y que es fácil, insisto, caer en ellas, ¿no? A veces llega un pensamiento de incapacidad, pensamiento a veces de inseguridad, de incertidumbre, y como no estés atento a eso, rápidamente te quedas atrapado, te arrastras, ¿no? Y empiezas a ver ese día como, fíjate lo que me ha pasado, se tiñe ya tu cuerpo mental y emocional de negatividad, empiezan las quejas, empiezan los problemas, y no te has dado cuenta, pero wow, ya te ha bajado ya tu vitalidad, empiezas a... Tu vibración. Claro, tu vibración en definitiva, ya notas que la energía baja, notas que te cuesta movilizarte, notas que incluso la parte física, que el doble etérico, que es el molde perfecto del cuerpo físico, empieza a fisurarse etéricamente, perdemos vitalidad sin darnos cuenta, nuestro cuerpo emocional lo recibe y empiezan ya emociones dañinas, el pensamiento todavía se agrava, es decir, como evidentemente el cuerpo humano es un holismo, es un todo, no se puede separar el cuerpo físico del ámbito mental, evidentemente. Es muy holístico, Sergio. Claro, todo está interconectado, todo es interdependiente. Cuando nos quedamos atrapados sin darnos cuenta en esas frecuencias, tenemos un peaje evidentemente que pagar.
porque el cuerpo lo somatiza el cuerpo etérico energético, lo somatiza el ámbito mental y lo somatiza el ámbito emocional, ¿no? Por tanto, tendríamos que estar muy atentos a la hora de percibirnos claramente, ¿no? Para eso está también la consciencia, ¿no? El tener claro que lo único que existe en cada momento es el aquí y el ahora, pero no como algo conceptual, decir sí, porque lo sabemos todos, ¿no? Sí, el momento presente. La frase es muy fácil decirla. Es fácil decirla, ¿no? Y de hecho queda hasta bien, que queda como eslogan de titular, ¿no? Pero pasemos a la práctica. Claro, la vida te exige eso, ¿no? Te invita a que en cada instante estés en el trabajo, estés con la familia, estés con esa persona que no resuena en tu misma frecuencia, te ancles al momento presente y que de alguna manera puedas abrir también un poco el corazón, ¿no? A eso estamos llamados. De hecho, este tránsito de ciclo, porque es un ciclo lo que vive la humanidad, como no puede ser de otra manera, y el universo, el cosmos, funciona por ciclos, y la humanidad pues está agotando una humanidad, el ciclo vieja de un tipo de raza, porque esto se tiene que ver en forma de cadena evolutiva, en tema de rondas, en tema de... Bueno, esta humanidad está tocando techo, esta quinta humanidad, que es la raza aria, que tiene como legado expandir un tipo de mente muy concreta, muy desarrollada. De hecho, hemos conseguido muchos logros gracias a la mente, ¿no? Pero esto ya ha quedado obsoleto, ya la mente, ya la humanidad ya se rige, vive y tiene que ir hacia una humanidad que viva desde lo ya álmico espiritual. A eso está llamada, coherencia, ¿no? Claro, está llamada esa sexta raza raíz, que ya empezará a vivir desde lo que realmente somos, desde el corazón, desde lo espiritual, desde lo sagrado, ¿no? Por eso, evidentemente, tenemos que, de alguna manera, ya en nuestra cotidianidad, no esperar al mañana, sino ya, en hoy, este aquí y ahora, pues abrirnos ya al corazón, bajar de la mente y empezar a sentir más desde el corazón, ¿no? Claro. ¿Y este proceso de la nueva humanidad que comenta Sergio, tú lo ves en estos 3 años próximos o lo ves un periodo mucho más largo, ese cambio? Sí. ¿Cómo ves tú esa nueva humanidad que estamos ya en ella y estamos en el camino, evidentemente? Esto es un viaje, Francisco. A veces nos gusta, sobre todo, poner fechas, nos gusta, ¿sí? Y en los términos espirituales no funciona así. Es decir, ya sabes que los tiempos espirituales nunca corresponden a los tiempos terrenales. De hecho, las grandes sabidurías, la gran sabiduría de todas las tradiciones espirituales siempre nos abarcan y nos hablan de ciclos. De hecho, Cristo Jesús nunca jamás se mojó, y yo creo que es el ser humano que más habló de todo esto, ¿no? O sea, nos habló de esa gran tribulación, nos habló del anticristo, o sea, nos habló de tantos detalles para decirnos, que esto va a llegar. No sabemos el cuándo, el día ni la hora. Utiliza mucho la simbología. Claro, diréis, las pruebas las veréis, las vais a experimentar, ¿no? Es verdad que ya estamos viviendo tiempos tan distópicos, y más que van a llegar, evidentemente, porque al final esas almas que continúen con el viaje de la consciencia, las que no lo decidan porque esto es voluntad propia, pues evidentemente tendrán otro proceso, ni bueno ni malo, simplemente el que suyo, corresponde, ¿no? El que corresponde, pero las almas que decidan seguir hacia adelante y vivir experiencias de otra forma y desde otro lugar, que es ahí donde estamos llamados, pues no sabemos exactamente. Sí que es verdad que ya vemos claros indicios de que lejano no puede estar. No puede estar, ¿no? La Tierra en los últimos 30, 40 años está viviendo un proceso de transformación enorme. Es decir, los paquetes de información que el Logos Solar está enviando a la Madre Tierra en forma de información, en forma de energía. Códigos, ¿no? Códigos, evidentemente, y esa energía crística que está en todos y cada uno de nosotros, paquetes de activación internos de ese ADN, del que la ciencia nos dice que es un ADN basura, pero que no lo es, que sabemos perfectamente que tiene su sentido en nuestro foro interno. Eso poco a poco se está ya activando, se están dando ya las condiciones para que evidentemente ese proceso
proceso también vibracional, porque es un proceso vibracional, ¿no? Donde la Tierra ya está evidentemente acelerando su proceso, ya no solo en cuarta dimensión, sino ya entrando en un proceso de ascensión, diría ya, de quinta y sexta, y nuestra alma, de alguna manera, que vive, nuestra conciencia habita en todas las dimensiones. Bueno, es que somos también naturaleza. Claro. Si la Tierra está cambiando, el ser humano va a cambiar sí o sí. Efectivamente. No está exento una cosa de la otra. Las leyes de la evolución, querido Francisco, son inalterables. Es decir, evidentemente, por más que hayan seres, por más que haya una parte del sistema que quiera retener este proceso que no tiene marcha atrás, porque la evolución es una ley en el universo, es una ley cosmogónica. Quieras o no quieras, la evolución es imparable. ¿Y la parte oscura no podrá? Claro, la parte oscura jamás va a poder. De hecho, siempre ha habido momentos evolutivos con diferentes razas humanas donde se ha intentado también obstaculizar, poner, en fin, freno para que eso de alguna manera se ralentice, ¿no? Y van a seguir de alguna manera intentando que sea el menor número de almas posibles la que evidentemente evolucionen. Pero ahí es donde tenemos que estar atentos, ¿no? Es ahora, en estos momentos y los que van a venir, donde seguir confiando en la vida, donde seguir apostando por uno mismo, el no dejarse arrastrar por lo que digan los demás, ser coherente, esa expresión que usabas antes es maravillosa, la coherencia interna, ¿no? En el sentir, en el decir y en el hacer, que vaya en esa dirección, en no dejarnos arrastrar. Sería ese orden, como te acabo de decir, sentir, decir y hacer, ¿no? Es decir, de qué manera podemos, pues ahora más que nunca en nuestra cotidianidad, porque a la luz, perdón Francisco, a la oscuridad no la podemos vencer con lucha. De hecho, la lucha y la confrontación es una herramienta propia de la oscuridad. Es decir, la oscuridad únicamente se puede, que es la ausencia de luz, no lo olvidemos, la oscuridad es la ausencia de luz, únicamente se puede transmutar a través de la propia luz interna, es decir, a través del viaje personal de uno mismo. Es decir, cada vez que yo me comprometo conmigo mismo, cada vez que yo trato de vivir una coherencia en mi existencia, pongo mis dones y talentos al servicio de la vida, me entrego a la vida de una vez por todas, ahí lo que estoy haciendo es expandir mi consciencia. Estoy haciendo que esa luz interior de alguna manera pueda expandirse. Y esa luz interior la recibo yo también, porque sumas a través de tu consciencia al consciente colectivo. Y es ahí donde tenemos que poner la atención, no tanto en mirar en lo externo, en fíjate, la oscuridad, lo que aparentemente parece ser, no centrarnos ahí, no perder energía. Estamos dando valor y poder. Claro, porque estamos dando mucha fuerza a eso. Aquí es todo y eso lo también contrario. Se sabe. Claro, tenemos que invertir el proceso, es decir, de qué manera yo conmigo mismo puedo sumar conmigo, evidentemente, y si yo lo hago conmigo, estoy sumando también a la masa crítica consciente que necesita la humanidad y que la está viendo. Esto no es Bueno, tú te dedicas a eso, Sergio, a revolucionar almas, bueno, a agitar conciencia. De alguna manera, yo creo que todos... Esa labor estás haciendo, que te honra, ¿no? De alguna manera, Francisco, yo te lo agradezco, pero de alguna manera... cada uno tiene que dar su mejor versión, ¿no? Es decir, hay personas pues, que en este momento pues tienen esa capacidad de poderse mostrar un poco más, pero esto nos afecta a todos. Es decir, si tú, Francisco, a través de este programa, con ese buen hacer, estás poniendo esa semillita, o sea, no lo percibes como algo egoico, decir, mira lo que estoy haciendo para enriquecerme, no. En absoluto. Claro, nace más allá, porque nace de tu ser, ¿no? Entonces, claro, tú estás plantando una semillita, pero también esa persona que va a trabajar cada día y lo hace de una forma consciente, que lo hace de una forma amorosa, que pone sus dones y talentos, lo mejor de sí, para el servicio de los demás, también está poniendo otra semillita, ¿no? Es decir, al final, esto es una tarea de todos, ¿no? No verlo como algo personalizado, tampoco es el momento de los grandes gurús, de los grandes maestros. Aquí está la maestría interior, ¿no? De qué manera nosotros
como seres espirituales, podemos recuperar ese poder personal, ese reconocimiento de yo soy, ¿no? Que nacemos de serie con él, Sergio. Claro, claro. Todos claro. nacemos con él, de serie. Efectivamente. Pero se va desvirtuando a lo largo de nuestra vida. Claro, claro. Por la claro. educación que tenemos, por las amistades. Así ¿no? es, así es. Entonces, claro, cuando yo asumo y vivo, pero con esa coherencia, como decías, y sobre todo manifestando el Dios diosa que yo soy, es decir, y entrego mi vida al servicio de lo que verdaderamente soy, ahí se abre un espectro muy grande de confianza en la vida, de aceptación, de motivación, en fin, de oportunidades también para nuestra alma, ¿no? Entonces, la vida fluye mejor. Claro. Esa integración también de lo femenino con lo masculino, tenerlo integrado en uno mismo. Efectivamente. Entonces eso es darle la mano a la vida que yo soy, es abrazarle la vida, es la consciencia, siempre digo, que lo abraza absolutamente todo. El pequeño yo, nuestro ego, nuestro ámbito mental y emocional, pues excluye lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le parece, lo que debería de ser. Siempre está poniendo etiquetas, lo que es espiritual, lo que no lo es, lo terrenal sí, pero esto no. La consciencia todo lo abraza, todo lo incluye. Y son tiempos, de alguna manera, también para dar ese salto, ¿no? Es decir, nuestra alma nos invita, ¿no? Tiene sed. Como dicen los hinduistas, Trishna, el alma nace y tiene vocación de darse, ¿no? De experimentar la materia y de abrazarlo todo, ¿no? De emplear ese camino del medio que decía el Buda, ¿no? Donde está el equilibrio, donde está la virtud, es siempre en el medio. Ni en los extremos, ni en decir aquello no lo quiero, ni en aferrarte a lo que te gusta tanto, sino tratar de unificar, ¿verdad? La dualidad para vivirla de una forma mucho más serena. Y eso está al alcance de todos los seres humanos, Francisco. Esto no es un tema de categorías. ¿Hay algún mantra para repetir cada día, Sergio, según tu criterio, tu saber, qué podríamos hacer las personas que nos están viendo ahora? Sí, yo creo que, de hecho, fíjate que había Neville Goddard, que fue un ser tremendo, el maestro, ¿no? De maestros. Sí, a mí su obra siempre me resonó, ¿no? Y cuando hablaba de los decretos, cuando hablaba de las oraciones, siempre decía, y me acuerdo mucho de esta reflexión, dice, millones de súplicas, de oraciones, se quedan en el aire cada día, porque el ser humano todavía sigue pensando en que hay un Dios externo a uno mismo, y decretamos, siempre empleamos siempre terminología pensando que hay alguien fuera, alejado de nosotros, ¿no? Evidentemente. Y si estás pidiendo perdón a Sergio, estás reclamando algo que no tienes. Efectivamente. Y eso es una premisa muy importante tener en cuenta. Claro. Cuando tú pides es porque no tienes. Efectivamente. ¿Qué estás diciendo a la vida? Que no tienes, que eres carente. Siempre pido. Y Neville habla muy bien de la carencia, ¿no? Desde dónde pides, desde qué lugar es el que pides, ¿no? Por tanto, la primera invitación es a recuperar nuevamente nuestro espacio interior, ¿no? A reconocernos la divinidad que somos, el Dios, Diosa encarnado en uno mismo. Es decir, somos Dios y lo tenemos que decir como decía Platón, sois dioses pero lo habéis olvidado de alguna manera. Bien, cuando nos ubicamos ya en ese espacio interior, ahí podemos afirmar pues el yo soy, ¿no? El yo soy para mí siempre es el decreto excelso, ¿no? De decir, yo soy. Y evidentemente pues tenemos otros mantras muy poderosos en diferentes tradiciones más cabalísticas, tradiciones más, por ejemplo, budistas. El Om Mani Padme Hum, por ejemplo, del budismo, si uno en fin, lo interioriza, lo trata de expresarlo desde el corazón, es un mantra que nos invita a la compasión, ¿no? A poder de alguna manera acercarnos también al sufrimiento de las demás personas, ¿no? El Om Namah Shivaya, por ejemplo, Om Namah Shivaya de los hinduistas, ¿no? De qué manera volvemos otra vez a reconocer y a honrar la divinidad que somos. En fin, todo esto también es verdad que es muy personal, ¿no? Es decir, a veces pero han nombrado y han mencionado varios, que cada sí, uno, el que más le resuene, eso, pueda coger. Cada uno lo que uno sienta, ¿no? También, por ejemplo, no sé, de la tradición cabalística, reconozco la manifestación de su indesviable justicia ante todas las circunstancias de mi vida, ¿no? Es decir, reconozco desde mi presencia que todas las experiencias que llegan a mi vida, sean las que correspondan, si son a veces más intensas, menos intensas, son
las que son y corresponden, ¿no? Por Aquí tanto, se podría aplicar, si sucede, conviene, Sergio. Claro, claro, ¿no? evidentemente. Si sucede, conviene esa acción, claro, esa experiencia. Y sobre todo, siempre que pidamos algo, que decretemos algo, o ese mantra que uno sienta en su corazón, que resuena con él, terminarlo siempre con el que sea para el beneficio de todos los seres, siempre apunta hacia ese elemento más universal, ¿no? Es decir, cuando decretamos, cuando oramos, cuando recitamos mantras, no olvidemos que no es un elemento egoico para nutrirnos o para beneficiarnos a título individual, ¿no? Por tanto, tenemos que abrir nuevamente esa dimensión hacia afuera, para que evidentemente cada vez que tú tienes esa compasión hacia los demás, decretando algo o recitando, manifestando esa energía, porque es una movilización de la energía, también tengas presente que no es un beneficio personal, sino que tiene que ser siempre beneficioso para todos los seres, ¿no? Y eso para la humanidad entera. Claro, para todos en definitiva, ¿no? No puede ser algo positivo para ti, que tú te apropies y a su vez eso esté generando dolor a otra persona o a otro ser sintiente, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos con ello. Muy bien, Sergio, estamos ya finalizando, ya hay que finalizar, se nos acaba el tiempo. Claro que sí. Maravilloso libro, Vivir sin sufrimiento, una lección magistral. Para verla más de una vez esta entrevista, os aconsejo que rebobinéis el vídeo de YouTube y la volváis a ver de nuevo y toméis nota de lo que acaba de decir Sergio en este ratito que hemos estado aquí, pequeño, pero ha dicho tantas verdades que las he sentido en el corazón, Sergio, y que hay que aplicarlas. Pues sí, Francisco, te agradezco de corazón tu cariñosa y amable invitación y son momentos para bajar el cielo a la tierra. Este nuevo año que entramos, efectivamente, ya hemos entrado. Lo importante de cada año que cerramos es cerrar siempre bien un año, recapitular como se enseñaba en la escuela pitagórica, pero no recapitular desde la angustia, desde la tristeza y desde la pena de lo que tenía que haber hecho, no, sino observarlo en consciencia, es decir, cuáles son aquellos elementos que han pasado por mi vida y que tengo que poner la atención para que en el año entrante que estoy viviendo ahora pueda poner el foco para poder seguir avanzando y seguir progresando. Y evidentemente, pues expresar retos conscienciales que sean atractivos, que alimenten nuestra alma, ¿no? Es decir, todo ser humano está en disposición y en capacidad siempre de crear su mejor versión. Sí. Sal a la calle con esa mentalidad. Cuanto más amor expandamos, mejor nos vamos a sentir, Sergio. Así es. Entonces así es. expandamos el amor, contagiemos el amor, Totalmente. que es necesario para este 23 y los años sucesivos. Totalmente. Sergio, muchas gracias. Sergio Marina, Gracias a ti. su libro Vivir sin sufrimiento, no os lo perdáis. Pueden encontrarlo en la página web, en librerías, publicado Editorial Sirio, y el prólogo por Emilio Carrillo, el gran Emilio Carrillo, una persona entrañable, maravillosa y súper amorosa para todos. Sí, así es. Gracias, Sergio. Gracias. Hasta la próxima. Un placer. Muchísimas gracias. De Namaste. corazón. Gracias.